Buenas noches por estar dando de la zona aérea en este puente. Le agradecemos mucho su participación y también al público que aún se mantiene en nuestra sala Zoom para esta nueva conferencia en la que tenemos como invitado al doctor Son. Agradecemos a todos los participantes a mantener su audio para la conferencia y que si desean hablar será en la ronda de preguntas y también pueden escribir en la caja de comentarios sus preguntas. Esto tanto a través de la caja de comentarios de Zoom y por el live stream de Facebook. Ahora le doy la palabra al doctor Ricardo Simona. Muy bien, muchísimas gracias, Julián. Bueno, en mi calidad de director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad del Perú, quiero dar la bienvenida en este primer día de nuestra jornada de estudios coreanos, que se realiza desde hoy y culminará el día jueves, con conferencias, conversatorios alrededor de la cultura coreana, específicamente en estos casos, de su historia y de su literatura. Y en esta oportunidad, en esta segunda sesión, nos acompaña el doctor Byung-Chul Son. Él es profesor de la Universidad de Busan, del Departamento de Español y Estudios Latinoamericanos. Él es, voy a dar una breve semblanza, es doctor en literatura latinoamericana por la Pontificia Universidad Javeriana, máster por el Instituto Calvi Cuervo, y realizó sus estudios en la Universidad de Kansas de Estudios Extranjeros en Corea. Además, es muy importante destacar la labor de traductor del doctor Son, ya que él ha logrado difundir dentro de la lectoría de los lectores coreanos a los grandes autores de América Latina y España, como al escritor Mario Vargas Llosa, Rosa Montero, Gabriel García Márquez, Roberto Bolaño, Federico Borges, entre muchos otros más. Y en esta oportunidad, él nos va a hablar acerca de la influencia de la literatura hispanoamericana en la literatura coreana. Para nosotros, desde el Centro de Estudios Orientales, es sumamente grato y estamos muy agradecidos de poder contar con la presencia del doctor Son. Bienvenido y le doy la palabra. Muchas gracias. Hoy, pues muchas gracias por haberme invitado a la jornada de estudios coreanos, profesores Malavia. Aquí en Corea ahora estamos a la hora como a las 8 de la mañana, entonces estoy un poco entre sueño y vigilia. Bueno, generalmente cuando estoy invitado a una charla o a una conferencia como esta, generalmente intento relacionar algo coreano con lo hispanoamericano para que sea posible más tarde como un estudio comparativo. Hoy justamente el tema va a ser la influencia de la literatura hispanoamericana en la literatura coreana. Sin embargo, como mañana creo que ustedes tendrán otra conferencia de un profesor coreano que se llama Song Sang-gi. Él tiene el mismo apellido que yo, aunque Song es un apellido en Corea, no es común y corriente. Él va a hablar como algo, un impacto del realismo mágico en la literatura coreana. Entonces, en esta conferencia voy a evitar lo más posible, digamos, para que no repita el contenido para mañana. Bueno, más o menos cuando habla de una presencia de una literatura extranjera en otra literatura, se debe hablar, o más o menos habla, influencia, recepción o presencia de la literatura extranjera. Es decir, influencia es, digamos, es una categoría más amplio, pero hay que ver cómo recibió una literatura en Corea, por ejemplo, una literatura latinoamericana, y cómo se presenta, o cómo existe, o qué vínculo tiene con la literatura coreana. Para hablar de eso, creo que primero tenemos que hablar por qué hablamos de la literatura hispanoamericana en literatura coreana. Bueno,
la literatura coreana debe haber recibido bastantes influencias extranjeras y literatura hispanoamericana es muy importante en estos días, no antes, porque a partir del siglo XXI, creo que en la novelística coreana, lo más importante, o digamos, una literatura extranjera más importante es la hispanoamericana. Otra hay que ver con la ruptura con las tendencias literarias eurocéntricas o japonesas, en el caso de la literatura coreana, lógico, ¿no? Y eso quiere decir que tenemos que hablar del pasado. Bueno, voy a hablar más tarde de eso, porque pues la literatura coreana estaba más o menos alejado de la novelística mundial hasta más o menos hasta los años 90 del siglo pasado. Y para actualizar la novelística coreana, la literatura hispanoamericana hizo, digamos, gran papel. Por eso, por eso la literatura hispanoamericana ocupa un lugar muy importante en la literatura coreana. El tercero es el panorama literario coreano a partir de los años 70 del siglo XX, es decir, de la década 70-80, la década 90. No sé, yo creo que antes de esa conferencia, creo que ustedes habían escuchado una conferencia de Armando Azúa. Y la década 70-80 son, digamos, un periodo negro, entre comillas, en Corea, porque, digamos, había una dictadura en cuanto a la política, en la política, digamos, una dictadura militar. Por eso, pues, había una restricción de la libertad de la expresión, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, digamos, hay que mencionar cómo era la literatura coreana en esa época. Y a partir de los años 90, empieza a cambiar esa novelística. Y sobre todo para hablar de la literatura latinoamericana, las figuras más importantes son Borges, García Márquez, y en cuanto a la poesía, Neruda y Vallejo. Claro, pues hay un novelista peruano, español, Mario Vargas Llosa, y él creo que él había recibido el premio Nobel 2010, y aquí en Corea también se ha traducido casi todas las obras de él. Sin embargo, la recepción fue bien, buena, pero tenemos que preguntar si la novelística de Vargas Llosa influyó a la novela coreana. Si preguntamos eso, tenemos que dudarlo. Y el resto, por ejemplo, de Vallejo, yo voy a hablar un poco sobre Vallejo cuando, digamos, termino digamos, la influencia de la narrativa hispanoamericana en la literatura coreana. Y otros casos como Manuel Puig, Mario Vargas Llosa, Roberto Bolaño, etcétera, etcétera, están traducidos. Y Manuel Puig, por ejemplo, no pues, ha recibido bastante bien porque la venta fue excelente. Sin embargo, creo que no ha influido tanto a la literatura coreana. Y último, quería hablar de la minificción o microrrelato, pero creo que hasta ahí en esta sesión no alcanza el tiempo. Por eso voy a hablar sobre todo sobre estos 5 puntos. Bueno, vamos al primero, el canon literario. Ustedes pues ya saben que qué es el canon literario. Es un conjunto de ideas o preferencias estéticas. Y tenemos que hablar, cuando hablamos de la influencia o la recepción, presencia, tenemos que pensarlo o tenemos que saber el canon literario de un país. Porque aquí el canon literario puede durar de unos años a unos siglos, pero constantemente subvertido por lo nuevo que aporta la novedad y lo ajeno que atraen desde otra literatura. Es decir, porque la literatura de un país recibe
o acepta la literatura extranjera, porque en la literatura extranjera hay algo, digamos, subversivo o lo nuevo que aporta para su novelística, para su literatura. Eso quiere decir que con el paso del tiempo, el canon literario forma un síntoma social que puede explicar cierta preferencia o rechazo de un país frente a las literaturas extranjeras. Y es decir, hasta más o menos antes, pues antes de los años 90, literatura hispanoamericana no ha influido, creo que casi nada, a las novelas coreanas. Sin embargo, ¿por qué a partir de los años 90 la narrativa hispanoamericana ocupa un lugar muy importante o muy, digamos, sí, muy importante en la narrativa coreana? Y para hablar de eso, hay que ver el cambio de preferencias, porque el canon literario siempre cambia. ¿Mm? ¿Y por qué en los años 70, 80, los coreanos o los lectores coreanos han rechazado la literatura latinoamericana? Pero ¿por qué lo cambió a partir de los años 90 para recibir la literatura hispanoamericana? Y de eso es lo importante para, digamos, para charla de hoy. Eso puede describirse porque la reacción y la acepción de las culturas extranjeras dependen del canon literario. Es decir, existe un canon literario de un país y ese canon sirve como estándar para el juicio a una literatura extranjera. Yo no sé en el Perú, por ejemplo, qué canon literario existe ahora. Yo creo que pues a partir del siglo XXI, creo que en el mundo casi no existe un canon literario. O existen muchos canones literarios dependiendo de cada país. Ah, pero en el Perú, pues según lo que sé, o según lo que me interesa, es como hay unas narrativas relacionadas con la violencia interna de los años, pues, del siglo pasado, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿qué fue canon literario en Corea? Hasta finales de los años 90 del siglo XX, es decir, del siglo pasado, la literatura latinoamericana fue considerado en Corea como literatura del tercer mundo, es decir, una literatura marginada, aunque el llamado boom había ya irrumpido en la literatura mundial a partir de finales de los años 60, en Corea nadie conocía y reconocía las novelas latinoamericanas como algo, digamos, importante, algo céntrico o algo, digamos, clave para comprender la literatura mundial. ¿Mm? Por eso lo consideraba literatura del tercer mundo. Cuando yo llegué a el año 93 a mi país, porque pues yo estaba trabajando en Colombia en una universidad, y después de 5 años de trabajo, yo regresé a Corea, pero en esa época todavía la literatura hispanoamericana estaba considerada como la literatura del tercer mundo, o literatura marginal, o novela marginal. Ese fenómeno, ajeno al mundo occidental, puede explicarse dentro del canon literario coreano de los años 70 a los años 90. Debido a las situaciones sociopolíticas del país, es decir, como yo he referido, había, digamos, una dictadura militar en esa época, el mundo literario coreano seguía prestando la mayor atención a las obras de la tendencia realista. Es decir, pues la literatura, sobre todo la novela, servía como herramienta para la protesta o para la lucha contra el gobierno de la dictadura militar. Entonces, como una herramienta, sirvía el modelo realista. Pero el ambiente literario
de Corea empezó a cambiar a partir de la segunda mitad de los años 90. Con la madurez de la democratización del país, porque pues Corea empezó la democratización real, como más o menos los años 90 o 91. Y la perspectiva cultural de Corea también sufrió cierta transformación. Y ya rechaza el realismo. Y literatura coreana se dirige hacia las obras postmodernistas y postcolonialistas. Es decir, el mundo literario o sobre todo el mundo crítico o el mundo de la crítica literaria se enfoca ya no en el realismo, sino el postmodernismo y postcolonialismo, postestructuralismo y esas cosas de post. Y los novelistas jóvenes empezaron a dirigir su mirada hacia la nueva literatura, porque ya estaba aburrido o ya estaba cansado del realismo y empieza a buscar con su mirada a otra literatura, especialmente la latinoamericana, que se convierte en las lecturas casi obligatorias para ellos, es decir, para los novelistas jóvenes. Por eso, cuando hablamos de la influencia del realismo mágico, sobre todo, o de Borges, eso está reflejado no, digamos, en los novelistas de los viejos, viejos escritores, sino en las obras de los escritores, entre comillas, jóvenes, en esa época jóvenes, en los años 90 o al comienzo del siglo XX, pero como estamos en el 2022, eso ya fue una historia de hace, digamos, una historia hace más de 20 años. Entonces, esos novelistas jóvenes ya se convirtieron ahora en digamos, en los novelistas de madurez. Entre los escritores latinoamericanos, Jorge Luis Borges y García Márquez fueron quienes lograron llamar la atención de los jóvenes escritores. Yo creo que eso es un fenómeno no, digamos, muy particular para Corea, sino más bien podemos decir universal, porque Borges y García Márquez son dos figuras más importantes cuando ustedes consideran la influencia digamos, en la literatura mundial. Ahora, es que sobre todo vamos a hablar de García Márquez y Borges. Primero hablamos de García Márquez en el mundo narrativo de Corea, porque lo de Borges es, digamos, llega más tarde, paradójicamente. La historia de la traducción de las obras de García Márquez y la historia de la traducción de las obras de García Márquez empezó en el año 75. El mismo traductor del cuento de Hernando Telles, es un cuento, digamos, es un novelista, un cuentista colombiano que es famoso por, digamos, un cuento Espuma y nada más. Y ese traductor vertió al coreano 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y en el verano de 77, la revista Literatura Mundial es una revista que se publicaba, porque ya no sale, por la editorial Minumsa. Preparó un número especial dedicado a García Márquez, publicando en coreano sus 8 cuentos. Es decir, la primera traducción empezó más o menos 75, y además cuando, digamos, según lo que confiesa el traductor, él en esa época no sabía, él era un traductor bastante famoso y de renombre, y él confesó que en esa época él no sabía la importancia de García Márquez. Sin embargo, pues cuando viajaba, creo que en Los Ángeles o Nueva York, pues le sobró un poco de tiempo, entonces entró en la librería del aeropuerto y preguntó qué libro se vendía más. ¿Mm? ¿Qué libro era un bestseller?
Y creo que el librero le recomendó Cien años de soledad. Por eso él lo trajo a Corea y empezó a traducirlo sin tener ningún conocimiento sobre García Márquez. La editorial Minumsa, y esa editorial Minumsa es una, digamos, figura bastante central cuando hablamos de la influencia o influencia de las narrativas hispanoamericanas en Corea. Y es una editorial bastante grande, o digamos una de las mejores editoriales en Corea, y empezó más o menos a partir del siglo XXI o en Nuevo Milenio, uh, publicaron una serie de las obras hispanoamericanas. Antes lo han publicado por las editoriales pequeñas. Sin embargo, cuando lanzó esta editorial a las, digamos, a las obras, las novelas latinoamericanas, lógicamente por su capacidad comercial y por su capacidad de manejar algo de la prensa, uh, empezó a vender mucho más que antes. Que publicó dicha revista, también hizo esfuerzos para que el mismo año saliera a la luz El coronel no tiene quien le escriba, con sus otros 10 cuentos. Creo que es una traducción del inglés al español, porque en esa época en Corea casi no existían los especialistas de la literatura hispanoamericana. Según lo que me acuerdo, el primer especialista que llegó a Corea como profesor era 88, 89 por ahí. Es decir, era bastante tarde. Y es decir, cuando García Márquez recibió el premio Nobel en el año 82, ningún profesor del Departamento de Literatura conocía quién era García Márquez. Porque no había ningún, digamos, ningún profesor que especializó en la literatura hispanoamericana. Así fue la situación de Corea, fue la situación de la narrativa hispanoamericana en los años 70 y 80. Y en aquel entonces, García Márquez no logró impresionar a los lectores coreanos. Incluso recibió fuertes críticas por parte de los críticos de la llamada literatura del pueblo. Y en esa época, digamos, 60 o 70, había dos vertientes digamos, de círculos literarios. Uno se inclinaba a la literatura del pueblo, es decir, digamos, ese círculo estaba centrado totalmente al realismo. Y otra vertiente era literatura del, digamos, literatura e inteligencia. Es decir, buscaba una literatura intelectual. Y era otra vertiente, pero comparando con dos vertientes, aunque las dos, digamos, tendencias lideraban, conducían la literatura coreana, literatura del pueblo era la base, la principal. El líder de ese grupo, Baek Nak-chong, es un profesor de la literatura norteamericana y crítico literario también, manifestó de esa manera. Tanto las técnicas narrativas de Cien años de soledad como los intereses del escritor revelan algo demasiado refinado, ajeno al gusto popular. El mundo folclórico reflejado en la obra se halla conformado principalmente por una familia de clase dominante. Es decir, ustedes aquí pueden ver totalmente, digamos, la perspectiva realista. Y desde ese punto de vista está calificando a Cien años de soledad. De igual manera, la leyenda o la experiencia de la soledad de los personajes casi míticos presentan un mundo marginado de blancos que ha fracasado al no integrarse en los, digamos, aborígenes y con la tierra del Nuevo Mundo. Así pues, puede calificarse como una obra no lograda del realismo. Es decir, exactamente desde el punto de vista
del realismo está calificando a Cien años de soledad, y además como esa tendencia o ese círculo de mayor importancia en Corea ha criticado de esa manera, entonces la obra creo que no se vendía mucho. Cuando recibí el premio Nobel, yo en el año 82, yo era, digamos, tercer año, es decir, más o menos el sexto semestre de la carrera, y conseguí la primera edición de la traducción, pero entre polvos. Es decir, había dos ejemplares, un ejemplar o dos ejemplares en el estante de la librería, pero estaba pues cubierto de los polvos, estaba cubierto de los polvos. Es decir, no se vendía nada. Pero, digamos, el clima de la literatura coreana empieza a cambiar a partir de los años 90. Hacia mediados de la década de los 90, los académicos coreanos de las literaturas extranjeras comenzaron a mirar las tendencias culturales de Occidente: postmodernismo, postsexualismo, postcolonialismo, feminismo, etc. Yo creo que en el continente latinoamericano, también en esa época, empezaron a mirar su mirada, digamos, antes tenía digamos, una tendencia bastante fuerte de, digamos, estructuralismo, modernistas, etcétera, pero empiezan a cambiar su mirada también al postmodernismo y posttextualismo. Los que reconocieron la autenticidad y la importancia de García Márquez fueron esos especialistas de la literatura norteamericana y francesa, no hispanoamericana ni española. Es decir, García Márquez y Borges han influido bastante, pero eso no se debe a los profesores o a los especialistas de la literatura hispanoamericana en Corea, sino a los profesores o a los críticos de la literatura norteamericana y francesa. Por entonces tenían voces fuertes en el mundo literario coreano. Ahora, digamos, los especialistas y los traductores de la narrativa hispanoamericana también, pues todavía no eran tan fuertes, pero ahora sí tenemos, digamos, digamos, voz para hablar, pero en esa época no era tanto. Después, su nombre empezaría a aparecer con frecuencia en las páginas de los periódicos, siempre identificado con el realismo mágico o la novela fantástica. Pero en esa época, utilizaba el término realismo mágico porque, pues, los críticos de la literatura norteamericana, digamos, conoció solamente el término, no sabía qué era exactamente el realismo mágico. Y además, como ustedes saben, en cuanto a la recepción del realismo mágico en el mundo, digamos, los profesores occidentales o los críticos occidentales reciben el realismo mágico como una fusión de realismo y la magia. En cambio, digamos, los especialistas o los estudiosos literarios de América Latina reciben el realismo mágico como realismo. Es decir, ambos, digamos, reciben diferente. Todavía creo. Y estando en Nuevo Milenio, para la edición del primer día del año 2000, el diario Choson preparó una página especial dedicada a García Márquez, la cual fue decisiva porque ahora el diario Choson en Corea está recibiendo unas fuertes críticas digamos, de los opositores. Sin embargo, en el año 2000, la influencia de ese diario era, digamos, supremo, era total para manejar la opinión pública.
Pero ese diario preparó una página total. En esa época, una página entera. Es un, digamos, artículo de muchísimo peso. Y se dedica a García Márquez, la cual fue decisiva y para la revaloración de sus obras en Corea. Después de esa edición, los novelistas coreanos empezaron a comprender el realismo mágico no como una técnica narrativa, sino como otra manera de mirar la realidad. En los albores del nuevo milenio, la prensa escrita se ve inundada por los reportajes, los artículos periodísticos sobre este tema. El diario Joseon empezó, digamos, desde el enero, desde la primera semana de enero. García Márquez y Borges empezó una, digamos, seis artículos, una serie de artículos, 6 artículos, desde la primera semana hasta la sexta semana del año 2000. Y ahí trataron García Márquez, Borges, Isabel Allende, Manuel Puig, yo creo que, y Vargas Llosa también, y más o menos 6 personas. Y además, ustedes creo que pues recordarán el, digamos, significado o el sentido simbólico del año 2000. Es decir, era una, digamos, el primer año de nuevo milenio. Puede ser el primer año del nuevo milenio, puede ser el último año del milenio pasado. Por eso es un año simbólico y además, digamos, los primeros números del diario Joseon empezó con la literatura hispanoamericana. Eso fue, digamos, una clave para que en Corea recibiera la literatura coreana, la literatura hispanoamericana en Corea. En la actualidad, las obras de García Márquez son publicadas por la editorial Minumsa, porque ellos tienen, digamos, un derecho de autor. Y antes, en los años 90 o hasta, digamos, antes de los años 90, Corea no estaba afiliada un esquema como esa asociación de copyright. Entonces, traducían y lo publicaban sin autorización digamos, del derecho del autor. Pero a partir de los años 95 más o menos, Corea está, digamos, está publicando y comprando, pagando el derecho al autor. Y en cuanto a la obra de García Márquez, es editorial Minumsa. Y Minumsa tiene, digamos, digamos, casi todos los derechos de García Márquez y Borges y Manuel Puig. A ver, y varios escritores. Y en cuanto a Vargas Llosa, tiene otra editorial, la más grande y la más prestigiosa del país, como una clara muestra de que sus obras están muy bien promocionadas y divulgadas. Vamos a mirar brevemente la traducción. La traducción de las obras de García Márquez muestra que el proceso de la traducción no es un trabajo mero de traslado de palabras, sino una transmisión cultural. Porque aquí ustedes tienen que pensar el papel del traductor digamos, en otro país. El traductor no es, digamos, él no es una persona que solamente traduce, sino más bien para publicar el libro, él tiene que tener bastante, digamos, influencia en una editorial. Es decir, cuando uno no sabe nada, la editorial sí no tiene ninguna información, pero un crítico o un traductor de renombre recomienda y la editorial lo acepta generalmente. Y ahí, así, digamos, en ese proceso de publicación, puede ver la influencia y el papel del traductor. El papel del traductor no es una figura, solamente traduce, sino sugiere, propone y planea toda la serie de las novelas. El realismo mágico de García Márquez ha influido bastante en las novelistas coreanas. Un ejemplo es La ballena.
de Cheonmyeong-wan, pero de eso creo que va a hablar el otro profesor coreano, quien no intenta imitar la realidad, sino que se esfuerza por reconstruirla y recrearla. Es decir, ya cambió la perspectiva del, digamos, perspectiva realista a otra, digamos, post-realista, digamos, realista o mágico-realista, decimos, desde la perspectiva García Marquiana. También, Mi fantasma tan bella, de Choi In-suk, elabora una historia fantástica, incorporando los fantasmas, la magia, la leyenda popular como una parte de la realidad. La influencia de García Márquez no se limita solo a los novelistas jóvenes. Los ya reconocidos en el mundo literario coreano también mencionan las virtudes de las obras de García Márquez en la formación de una nueva tendencia novelística. En La huésped de Hwang So-kyung ya es bien conocida su relación con García Márquez. También el novelista Han Su-san, en Los que me hacen temblar, cita un episodio de García Márquez como punto de partida y que luego desarrolla como un leitmotiv de su obra. La isla Solsom de An Jong-hyo, o el mismo traductor de Cien años de soledad, también escribe novelas. Ahí narra 12 familias que residen en las islas. Muestra también una clara influencia de García Márquez. Y de eso creo que ya llevamos más o menos 35 minutos, entonces voy a terminar más la influencia de García Márquez en el mundo narrativo en Corea con estas dos fotos. Es una, digamos, portada de la novela El amor en el amor en los tiempos de cólera. Hasta ahora, pues yo he hablado solamente digamos, la influencia de Cien años de soledad. Pero lo que pasa es que en telenovelas coreanas, dice 사랑의 꽈배기. Yo no sé en español cómo lo dice. 꽈배기 es un, digamos, un roscón. Bueno, podemos decir un roscón de amor. Ahí, digamos, esa novela aparece en más o menos 3, 4 episodios. Y otro, este es antes de esta telenovela. Es una palabra tierna, se llama, titula, una palabra tierna o una palabra de corazón. Y dice aquí, el amor no es de un color, es de multicolores, etcétera, etcétera, dice esas cosas. Y es decir, el amor en los tiempos de cólera, creo que aparecen esas telenovelas y en otras telenovelas y otros de cartones, de webtoon. Y creo que en estos días, como el realismo mágico ya pasó, ya no sirve, digamos, ese ambiente rural digamos, en este siglo, donde predomina el ambiente urbano. Sin embargo, habla mucho del amor. Y entonces el amor en los tiempos de cólera está, digamos, consiguiendo su influencia o está consiguiendo su importancia aquí en Corea bastante. Bueno, y ahora hablamos de Borges. Sobre todo, pues, dos, digamos, colecciones de cuentos, ficciones reales, han influido, digamos, a la literatura coreana. Primero miramos la historia de la traducción de las obras coreanas. En el año 82 sale en Nombres los Inmortales, traducido por Kim Chang-hwan. Pero es una colección de casi todos los cuentos de García Márquez, pero creo que lo han traducido o lo tradujeron o lo tradujo de la versión japonesa. Porque mirando la traducción aparecen muchas palabras japonesas. Y 92 sale Ficciones, la traducción de Ficciones, traducido por Park Byung-gyu. En esa época él era estudiante de posgrado y hizo una, digamos, una versión con
las notas, con bastante notas para explicar las ficciones. Siendo un estudiante de posgrado aquí en Corea en esa época, cuando pues todavía no se ha conocido bien Borges. Ese labor de Park Byung-gyu, ahora es el profesor también de la literatura hispanoamericana en la Universidad Nacional de Seúl. Yo pues aprecio, pues yo califico que era gran labor. En 92 aparece la Biblioteca de Babel del profesor Kim Chun-jin. Y en esa colección aparecen unos cuentos de ficciones y unos ensayos. En 94 ficciones por el nombre de Hwang Byung-ha. Es decir, aquí ya con autorizado por el autor. Ya compró, digamos, el derecho de autor, entonces es una versión oficial. Y 2011, ficciones, traducido por mí, porque habían muchas quejas por parte de los lectores en cuanto a la traducción de este. Entonces yo empecé a corregir un poco, es decir, corregir lo que ha, digamos, traducido, solamente lo que ha traducido mal. Sin embargo, pues corregí demasiado, entonces la editorial me pidió que reelaborar la traducción totalmente. Entonces salió en el año 2011 otra versión de ficciones por el mismo editorial. Ahora en Corea están circulando estas dos editoriales. Las ficciones del año 94 está en, digamos, en forma como obras completas de Borges. Y mi versión está formada por la colección de la literatura universal que tiene esa editorial Minumsa, ahora lleva más o menos más de 400 títulos. Y ficciones de Aleph de Borges en Corea. Y, a ver, cambio de paradigma de la primera mitad del siglo XX. Ustedes ya saben que ficciones de Aleph, es decir, las obras de Borges han contribuido bastante para cambiar el paradigma. El paradigma es un, digamos, marco o es un molde del pensamiento de cierta época. Y creo que la primera mitad del siglo XX ya estaba fijado, por ejemplo, modernismo, estructuralismo o dicotomía de esas cosas. Y a partir de las obras de Borges empieza a cambiar. Es decir, en Europa, a partir de los años 60 y pico, Borges ha dado mucho impacto. De eso voy a hablar más tarde. Y precursor del postmodernismo y postestructuralismo. Por eso, él se consideraba aquí en Corea como precursor del postmodernismo, y en esa época, a partir de los años 90 y pico, Corea, digamos, se incorpora a la tendencia postmodernista. Por eso empezaron a hablar bastante a Borges, y que ahí recibieron las obras de Borges. Y pensamiento descentralizado. Es decir, aquí el último, destrucción de la cosmovisión científica y la certidumbre de la ciencia. En la primera mitad del siglo XX, el mundo estaba dominado totalmente por, digamos, cosmovisión científica o, digamos, el método científico. En cambio, y eso, digamos, método científico tiene que ver con la tendencia realista. Porque realismo se divide, digamos, o utiliza un método dicotómico. Ustedes saben que el método dicotómico se divide en dos opuestos: centro, margen, realidad, sueño, bello, feo, bien, mal. Por ejemplo, hombre, mujer, Europa,
o occidente, oriente, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí el centro y margen, aunque se divide en dos, no tiene el mismo peso. El principal, lo central, es el centro, lo primero que está ahí. Centro, realidad, bello, bien, occidente. Digamos, es el central. Es lo que tiene más peso. Y el margen, sueño, feo, mal, es un, digamos, elemento decorativo para definir el centro, realidad, bello, bien o esas cosas. Es decir, son cosas, digamos, decorativos, nada más. Y ahí, digamos, lo importante es centro, realidad, bello, bien, hombre, occidente. Sin embargo, a partir de las obras de Borges, destruye este método dicotómico. Es decir, es un método basado en la ciencia, pero para revelar la realidad del mundo. Sin embargo, pues Borges muestra que ese método no muestra la realidad, sino lo que muestra con base dicotómica también es una ficción, un sueño, nada más, una fantasía. Entonces, de ahí rompe el método dicotómico, el pensamiento dicotómico. Y antes, por ejemplo, aquí habla de una verdad y varias verdades. Antes, nosotros sabemos que había verdad y una verdad. Una verdad es una verdad absoluta. Y todo el mundo buscaba esa verdad, pero no lo encontró. Entonces, y después, a partir de Borges, acepta varias verdades. Es decir, no existe verdad. Es que la verdad debe existir solamente una, pero recibir, aceptar varias verdades, que eso implica que no existe una verdad. Y de esas cosas son lo importante de Borges y también contribuye a cambiar el paradigma del siglo XX en Corea, que estaba dominado por el pensamiento dicotómico, por el pensamiento realista. Es decir, para cambiar del ambiente del mundo literario de los 60 o 70, 80 y la primera mitad de 90, sirve las obras de Borges para romper y para llegar a otra, digamos, otra fase de la literatura, que es la literatura postmodernista y el pensamiento postestrualista. Así, digamos, las obras de Borges, pues bueno, hay unos novelistas, bastante novelistas que citan Borges, pero lo que pasa es que más o menos ese, digamos, marco general es lo que contribuye para la narrativa coreana. Yo quería hablar por último como siendo Perú, hablar de César Vallejo. Voy a mencionar muy brevemente. César Vallejo también, la obra de César Vallejo se ha publicado en Corea. Hasta el momento, el Círculo Literario Coreano ha disfrutado de 2 ejemplares o 2 versiones que condensan lo más significado de la poesía de César Vallejo. A ver, uno se llama Piedra Negra sobre una piedra blanca. Y esa traducción se publica en 1988, bastante temprano, ¿verdad? Se trata de la traducción de los poemas más representativos de Vallejo, elaborado por Min Young-tae.
Este ejemplar se ha dividido en 4 capítulos, cada uno de ellos lleva el título de los poemas más representativos de la poética del autor. El primer apartado es Los Heraldos Negros, lo más famoso, el poema de Vallejo con huellas del movimiento modernista latinoamericano. El segundo, El Libro de la Naturaleza. Tercero, Piedra Negra sobre la Piedra Blanca. El cuarto, Considerando en frío imparcialmente. 10 años más tarde, en 1998, se publica Voy a hablar de la esperanza, título tomado del poema más célebre del poemario, Poemas en prosa. Este libro introduce la colección de poemas con una presentación sobre el poeta a nivel biográfico, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que ambas ediciones creo que están agotadas y ahora solamente existe reedición de Voy a hablar de la esperanza. Yo creo que el título de, digamos, de la obra también lo han cambiado. Antes voy a hablar de la esperanza. La esperanza ocupa, digamos, importante. Pero el nuevo título se llama Hoy me gusta la verdad mucho menos. Un poco de desesperanza, una angustia. Y hace como 3 años yo pues me invitaron a una charla porque esa profesora Kohe-son ya no está en Corea. Creo que vive en Lima, en Perú. No pudo participar, la traductora no pudo participar en digamos, una charla con motivo de la publicación de nueva edición. Por eso en vez de ella yo fui y hablé y claro, pues la recepción estaba bastante bien. Pues, pero aquí pues tengo que decir que nunca la recepción de Vallejo nunca es comparable como de lo de Neruda. Es decir, Vallejo lo recibe en un círculo bastante pequeño. Aquí pues pasamos otras cosas y la referencia también pues, por ejemplo, Puede ser eres tú, poemas que ama Shin Hyun-lim, es un poeta bastante famoso y es un título de la, digamos, recopilación de los poemas. Ahí aparece lo de Vallejo. También Bang Myung-woo llegaron al mundo demasiado jóvenes en los tiempos demasiado viejos. También aparece el poema de Vallejo. Otro, también aquí pues se refiere, el cuarto libro que hace referencia a Vallejo es El beso es beso, el suspiro es suspiro, escrito por el periodista Cho Yong-ho. Es un novelista y periodista quien hace un reportaje producto de su recorrido literario en América Latina. Es decir, recorriendo América Latina o un recorrido literario, escribe sobre Vallejo. Y creo que lo importante es esta, ¿no? César Vallejo y los poetas coreanos. El diálogo entre poetas y escritores es mayor y cada vez más posible gracias a la expansión de la industria mediática y editorial, que va más allá del tiempo y del espacio. Y aquí, Chung Hyun-jong es el traductor de los poemas y también es un profesor de la literatura norteamericana y es un poeta bastante famoso también aquí en Corea. Es decir, sus palabras tienen mucho peso. Dice, leyendo los poemas de César Vallejo, los lectores se darán cuenta inmediatamente de que es el poeta de una autenticidad extraordinaria. Puede haber varias clases de poemas y diferentes puntos de vista evaluativos, pero el estándar último para distinguir lo verdadero o de lo falso tiene que ser la autenticidad.
En ese sentido, no hay ninguna duda de que César Vallejo es un poeta auténtico, etcétera, etcétera. Él habla bastante lo de Vallejo. Y también él, ese poeta, Jong Hyun-jong, es la figura principal que lanzó, que hizo popular Neruda en el mundo literario coreano. Oh, y también, pues, hizo mucho esfuerzo digamos, a popularizar a Vallejo, pero no alcanzó hasta el nivel de Neruda. Bueno, creo que ya acaba el tiempo. ah, y creo que voy a terminar aquí la conferencia. No sé si hay entre ustedes tienen alguna duda o alguna sugerencia, digamos, algunas preguntas. En una hora me tocó recorrer como 40, 50 años de la historia de la literatura coreana con la literatura hispanoamericana, por eso pues se hable un poco, digamos, rápido. No sé si ustedes tendrán algunas preguntas, pero no veo que tienen preguntas. Bueno, profesor Malavia. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho perfecto. Una pregunta, allí en Corea se ha escuchado de José María Arguedas, porque aquí en lo que es la literatura sí ha sido un poco influyente, tanto también que la promoción, muchas de las promociones ponen el nombre de José María Arguedas como Mm. promoción, entonces no sé si se habrá escuchado allá. En Corea, entre los especialistas, sí. Pero lo que pasa es que como José María Arguedas es una figura principal en la novelística peruana, sin embargo, pues cuando uno recibe o, digamos, o acepta o introduce, presenta a un novelista, un novelista extranjero, tenemos que pensar, digamos, no es a nivel o desde el punto de vista peruano, sino desde el punto de vista del mundo. ¿M? Es decir, cuando miramos digamos, literatura mundial, José María Arguedas no tenía tanta influencia como lo de, por ejemplo, Vargas Llosa ni García Márquez. ¿M? Por eso creo que pues, en Corea es tan difícil. Habían unos intentos para, digamos, traducir y publicar su obra. Sin embargo, siempre fallaron porque, pues, las editoriales no lo consideran como bueno, ¿m? Para publicarlo. Es decir, eh, ellos no creen que se venderán. Por eso creo que están digamos, no lanzando las obras de José María Arguedas, lamentablemente. Muy bien, no sé si me pueden escuchar ahora. Sí. Sí, doctor, te escucho muy bien. Ya, creo que hay una pregunta. Sí, como dijo el profesor, como no se han logrado traducir muchas de las obras de José María Arguedas, ¿eso a qué se debe? A su pensamiento un poco, digamos, fuera de lo socialista, fuera de lo que viene a ser capitalismo, o sea, es un pensamiento mucho más radical contra la sociedad.
Entonces, quizás es por eso que no la han logrado traducir muchas de sus obras allí en Corea, o está prohibido más o menos la filosofía, porque acá antes, años anteriores, en Perú se dictaba la filosofía, pero debido al terrorismo, la filosofía se ha quitado ya en los cursos en la secundaria. Entonces, la filosofía solamente se lleva en la universidad en ciertas carreras y de manera superficial, ¿no? Personalmente, veo más factible las obras de Alonso Cueto o Santiago Rocaglani o algo así, el que escribió El Abril Rojo, ¿no? Creo que ellos tienen, digamos, tienen más posibilidad de publicar aquí en Corea sus obras que creo que José María Arguedas, según lo que yo pienso, según mi punto de vista, ¿no? Sí, también se sabe mucho, doctor, que en la historia de muchas literaturas, que a veces hay autores que no funcionan mucho en sus países y luego funcionan en traducciones en otros países, en otras lenguas. Lo que pasa, mira, es que me llega con mucho eco, es que digamos, la voz se dispersa y no le escucho bien por eso. Ok. A los servicios técnicos, Levi, perdona, me dicen que no me escuchan con eco a mí. ¿No le escucha, por favor? No, me escuchan con eco. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta en el mientras tanto? Sí, por supuesto. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, ahí preguntaron varias veces en el chat, y a mí también me interesa, si hay alguna influencia notable de alguna autora mujer, ya que, bueno, nombramos a la mayoría de autores que nombramos son hombres. Si mal no recuerdo, usted en un momento nombró a Isabel Allende. No sé si podemos profundizar un poquito más en eso. Lo que pasa es que la generación del boom es una generación machista. Casi ahí pues, no incluye, digamos, las escritoras. Yo creo que, digamos, como poeta o como cantante, Violeta Parra, por ejemplo, digamos, es bastante famosa aquí en Corea. Pero como novelista, puede ver como Isabel Allende. Creo que es casi la única. Pero lo que pasa es que como estamos hablando, no, digamos, está traducido, digamos, sus obras están traducidas, pero lo que pasa es que en cuanto a pues cuando hablamos de la influencia, son cosas diferentes. Sí, entiendo que hemos diferenciado entre una cosa y la otra. Bueno, muchas gracias por responder. ¿Ahora me pueden escuchar bien? Sí, poco mejor. Bueno, mencionaba en el caso inverso, por ejemplo, hay una autora coreana, Han Kang, Ajá. es muy popular en muchas lenguas, y ella tiene una novela que se llama Lecciones de Griego, donde habla de Borges. Sí, empieza a hablar de Borges. Es decir, ella empieza la novela citando mi artículo. Qué interesante. Eso no me había dado. Lo que pasa es que ella también pertenece a los más o menos relativamente escritores jóvenes. Y yo sé que le fascina la novela latinoamericana. Perfecto. Sí, justamente aquí en el Perú, bueno, en muchos países de América Latina, escritores coreanos han visitado América Latina. Al Perú han venido también mediados de los 90s, en esta misma sala, en este mismo auditorio, estuvieron varios escritores coreanos. También, claro, pudieron tener contacto con la literatura peruana, ¿no? A través de la profesora Ko Hee-sun. Ajá, sí. Pero la profesora Coeson sobre todo traduce del coreano al español, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, muy bien. Por eso. Bueno, profesor, queremos agradecerle muchísimo su participación en esta jornada de estudios coreanos. Como le dije en algunos mensajes, quisiéramos que
en otra oportunidad, con una conferencia, se pueda dedicar a conversar acerca de la minificción coreana y su relación con la minificción latinoamericana. Creo que es un tema que merece una conferencia, además, y que lo vamos a programar muy Mucho pronto. gusto. Sí. Ok. Y Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a todo el público que nos ha acompañado el día de hoy en nuestra primera fecha de la jornada de estudios coreanos. Continuamos el día de mañana con la profesora Daisy Sarabia y también nos acompañará otro profesor de Corea, desde Corea, y lo mismo el día jueves. Así que por favor, el enlace, recuerden, el link es el mismo. Es el mismo link, es el mismo enlace, ¿sí? Y para las personas que están en otros países, estén atentos también, bueno, a la diferencia horaria para que no haya confusiones. Y por nuestra parte, muy contentos de haber compartido, lo reitero, este espacio con ustedes, y nuevamente mi agradecimiento al profesor Byung-Sun Song, y que haya oportunidades de que él pueda venir también a visitarnos al Perú y que continúe su labor de enseñanza, docencia y de traducción. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los participantes y participantes. Un gusto y nos vemos en otra oportunidad del día de mañana. Cuídense.